Hola, les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios. El contenido de lo que vamos a hablar es parte del libro El arte de escribir, un libro digital que he publicado recientemente y que tiene en su contenido cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, cómo escribir un ensayo sobre los grandes escritores. Y también tiene esta parte que está relacionado a el género literario. Este tema que vamos a tratar tiene que ver mucho para los escritores, para los periodistas que están relacionados con este tipo de relaciones literarias. Los géneros literarios, que es lo que vamos a tratar hoy, son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica lo ha clasificado en tres grupos importantes: épico, lírico y dramático, a lo que se añade con frecuencia el género didáctico. Asimismo, los géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten establecer un esquema previo a la creación de su obra. La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiende a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. En la historia ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común. El concepto de género se ha ido conformando históricamente. Se entiende un género literario, un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten clasificar los textos literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Puede resultar sorprendente que aún se utilice la primera clasificación de los géneros debido a lo que expuso Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. Hoy se mantienen esencialmente la misma clasificación con distintos nombres: narrativa, poesía y teatro, pero la evolución de los gustos y modas estéticas han provocado que en muchos textos modernos resulte difícil fijar rígidamente los límites entre lo puramente lírico, lo narrativo o lo dramático. Vamos a hablar ahora del género lírico. Los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. El género lírico es la forma poética que expresa los sentimientos, la imaginación y el pensamiento del autor. Es lo que el poeta siente en su mundo interior, inspirándose en su propia emoción y también en la de los demás. El género lírico entra la poesía y dentro de la poesía la prosa poética. La poesía. La poesía pertenece al género lírico porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, lo cual provoca en él un estado anímico y emoción. El género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones personales. Por ejemplo, hay personas que al ver una puesta de sol en el mar se emocionan.
Algunos de ellos sienten la necesidad de escribir esas emociones y sentimientos, los cuales pueden ser de alegría, tristeza, nostalgia, rabia, etc. Todos estos sentimientos son íntimos, son parte de nuestro mundo interior. Si además están escritas en forma de verso o prosa lírica, significa que es una poesía y que por consecuencia es una obra que pertenece al género lírico. Una poesía, además de las características mencionadas anteriormente, deben también tener sonoridad especial y ritmo. La persona que escribe un poema se llama poeta. El poeta es el que expresa un sentimiento ante la realidad o suceso, que es un carácter subjetivo. Elementos de una creación lírica. Primero, el objeto lírico, circunstancia a ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Segundo, el temple de ánimo, o sea, la emoción o estado de ánimo del poeta. Tercero, el motivo lírico, corresponde al concepto o a la idea presente de una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. Cuarto punto, hablante lírico. Es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla. Es decir, es lo que él entrega en el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector. Él se encarga de mostrar la realidad del poeta. Destacan dentro del género lírico los siguientes subgéneros, géneros mayores. La canción es un poema admirativo y emocionado, generalmente de tema amoroso, aunque también puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la amistad y Dios. El himno, que es una canción muy exaltada, religiosa, nacional o patriótica. También poemas que celebran la unión y amistad de determinados grupos humanos. La oda es similar a la canción, aunque menos exaltada. Se trata de un poema más reflexivo y meditativo, en la que el autor expone su pensamiento con mayor seguridad y atendiéndose más a la observación de la realidad. Los sentimientos del autor y su emoción expresados racionalmente, refrenados y contenidos por un lenguaje menos exclamativo o desbordado. La narrativa. En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada, que es el mundo de la ficción, como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. En este tipo de texto, el autor describe personas, situaciones y ambientes, relata acciones y acontecimientos sucedidos en el tiempo y espacio diverso, hace hablar a través de los monólogos o diálogos a sus personajes y a veces da cuenta del mundo interior, pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, intenciones, tanto de sus personajes como el suyo propio. La función del narrador de acción se distingue sobre los siguientes puntos de vista. Es un narrador omnisciente, lo sabe todo, predominio de la tercera palabra. El narrador, testigo u observador, solo narra aquello que se supone que él presencia o de lo que ha llegado a tener conocimiento. Es una narración en primera persona, en forma autobiográfica del narrador o el protagonista. Son narraciones en forma epistolar. También la narración se desarrolla a través de cartas entre dos personajes. En estos textos, la intención del autor es comunicativa, se dirige a un oyente o a un lector. Cuando también se refiere a un personaje en segunda persona, esto se llama narratorio. Vamos ahora al género hípico.
La épica es un género literario en la cual el autor presenta hechos legendarios, elementos imaginarios y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadero, o basados en la verdad o en lo cierto, o ligados en todo caso a un elemento de la realidad o ficticia desarrollado en un tiempo y espacio. Relata sucesos que han ocurrido al protagonista. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso. Ahora se utiliza también en la prosa. En todas sus obras realizadas podríamos destacar dos que se han convertido en auténtico ejemplo de la épica y que han pasado a ser referentes como de la literatura nacional. Una de ellas es Ilíada, que se sustenta en la famosa Guerra de Troya. El poema más antiguo de la literatura occidental está compuesto por más de 15.000 versos que datan del siglo VIII a.C. y que nos cuenta el transcurso del citado conflicto bélico que tuvo como punto de partida la fuga o secuestro de Helena de Esparta, en la que jugó un papel fundamental el príncipe París de Troya. La segunda obra importante de Homero dentro del género épico es la Odisea, creada entre los siglos 8 y 7 a.C. En ella se nos cuenta el regreso del héroe Odiseo a su tierra, a Ítaca. Género épico suele presentarse una extensión importante, ya que incluye elementos de otros géneros como el drama o la lírica. Por este motivo presenta divisiones en capítulos o similares. Existen varios subgéneros dentro de la épica. Las epopeyas presentan las hazañas de un héroe arquetípico que representa los valores colectivos de una nación. El cantar de gesta, con menos elementos fantásticos que la epopeya, las sagas, las novelas picarescas, los libros de caballería, el mito, el cuento tradicional, las baladas y las leyendas también pueden incluir elementos propios de la épica. El héroe épico suele ser un personaje guerrero que logra superar todo tipo de obstáculos para alcanzar sus objetivos. Su caracterización lo convierte en un ser de gran fuerza física, inteligente y noble. Las principales características de la poesía épica han trascendido al ámbito literario. En el lenguaje cotidiano se conoce como épico a aquello que resulta de complicada resolución. Después tenemos el género dramático. Las obras escritas en forma de diálogo o destinadas a la representación, en ellas el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. El género dramático es drama o teatro, significa hacer o actuar. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogo de los personajes. La palabra dramática proviene de drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de la creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa a un conflicto humano. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca toda manifestación teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. Debido a esto existen obras dramáticas sin palabras, o sea, mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. La obra dramática ha sido creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público, pudiendo estar escrita en prosa o en verso, combinada o ambos. La estructura de la obra dramática, tomada
de modo general como una construcción estructurada, una obra dramática tiene tres instancias características. Primero, la presentación del conflicto. El conflicto es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay dramas. El conflicto hace referencia a las fuerzas en pugna, se hacen avances, el desarrollo argumental del drama. Aparecen dos posturas contrarias que harán de descubrir, pueden manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en obras, situaciones anteriores o posteriores de la obra. Primero, la presentación del conflicto cambia de acuerdo a la obra. Podemos diferenciar en términos generales cuatro etapas: la exposición o situación del protagonista, el propósito del protagonista, la presentación de los obstáculos o materia del conflicto y los choques de las fuerzas en pugna. Segundo, el desarrollo de la acción dramática. La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones, en lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión donde la trama se complica. Se entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar a la fuerza opuesta dan lugar a un pensamiento dramático. Tercero es el desenlace de la acción dramática. En el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra, la fuerza opuesta puede ser un elemento externo o interno del propio personaje, fuerza que dificulta el propósito al protagonista. Hasta aquí hemos explicado los géneros literarios, o sea que es un género destinado a lo que se llama la literatura o los géneros épico, lírico y dramático. Como dijimos al principio, esto es parte de un libro digital titulado El arte de escribir. Las personas, escritores o periodistas que quieran escribir, una de las cosas que tienen que tener pendiente, qué género va a escribir. ¿Es un género épico? ¿Es un género lírico? ¿O es un género dramático? Espero que esto le haya ayudado, especialmente a periodistas, escritores o a estudiantes que están interesados en escribir y conocer cuáles son los géneros literarios.